para todos, sean todos bienvenidos a su curso de mecánica de fluidos. Este, bueno, yo ya hice previo la presentación, estamos presentando ahorita. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la introducción a mecánica de fluidos. Esta primera parte eh, es teórica, más que todo teórica, va a ser muy teórica, diría yo, porque hay que dominar algunos conceptos para lo que es la unidad 2, 3 y 4, lo que vamos a ver, estática de fluido, dinámica de fluido y pérdidas en tuberías. O sea, hay que dominar algunos conceptos por allí que son claves. Entonces, por eso es que me decidí hacer esta guía para sacar, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los siguientes puntos en la introducción, ¿no? Lo que son descripción general de la mecánica de fluidos, ¿sí? Clasificación de los fluidos. Vamos a ver también lo que es concepto de presión, qué es densidad, qué es peso específico, qué es volumen específico, qué es la gravedad específica, qué es la viscosidad, qué es la temperatura, qué es la conductividad térmica, qué es el calor específico, qué es la tensión superficial, qué es la presión de vapor, qué es régimen de mecánica de los fluidos, qué son fluidos ideales, qué son fluidos comprensibles, qué son fluidos de newtonianos. ¿Ok? Entonces, esta parte vamos a ir desglosando esta guía también de manera muy práctica porque son conceptos que se manejan en la vida real y son conceptos aplicables en la ingeniería y que hay que tener claros para resolver pues más adelante problemas que van a acarrar o tener de base, fundamento, el manejo de esto. De igual forma, hay otro video, una videoclase que yo se la dejé anoche y fue la del semestre anterior, el trimestre anterior, que la pueden visualizar también y bueno, reforzar si algún detalle se me va aquí, la pueden revisar. Si algún detalle se me va aquí, lo pueden también complementar con esa clase. Entonces también la dejé allí y la monté. ¿Ok? Los que ya tuvieron la oportunidad de verla, pues esta les sirve de refuerzo. Vamos a ver primero una descripción general de la mecánica de fluidos, ¿sí? La mecánica de fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar leyes de fuerza y movimiento a los fluidos, a los gases y líquidos y posteriormente la reacción de estos. Dice, en concreto comprende dos categorías. Ya se los he adelantado, lo que era la estática de los fluidos, que es el estudio de los fluidos en base al reposo, y la dinámica de los fluidos, que es el estudio de los fluidos en base al movimiento, ¿no? ¿No? Eso incluso son fundamentos de física que uno ya trae, porque recuerden que la estática, pues es un cuerpo, o bien sea que esté en reposo absoluto, en reposo estacionario, que su velocidad no varíe, ¿no? Que tenga velocidad constante. Eso también se considera que está en reposo. Y la dinámica, que la palabra dinámica viene de el estudio del movimiento importando las causas que lo originan, ¿no? Muy diferente al concepto de estática. Dice, el objetivo de la mecánica de los fluidos es comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en sus diversas aplicaciones. Dice, las sustancias que fluyen se denominan fluidos. Todas las sustancias líquidas y gaseosas se consideran fluidos. Fíjate que muy importante acá, porque hay veces me detengo un poquito aquí, que dice que todas las sustancias que fluyen se denominan fluidos y todas las sustancias líquidas y gaseosas también se consideran fluidos, porque a veces esto dice, uy, profesor, pero ¿por qué es un gas un fluido? Que yo tengo entendido que es el agua, los aceites. No, el gas es un fluido también porque se mueve, fluye. Entonces, claro, vamos a ver una clasificación más adelante, que son los fluidos incompresibles y los fluidos compresibles, ¿vio? Porque tanto los líquidos, todos los líquidos, ya son fluidos incompresibles y están todos los gases que son los fluidos compresibles, los dos fluyen. Entonces, por eso los dos entran dentro de la marcación de la descripción general de lo que es un fluido. El conocimiento de la mecánica de los fluidos es necesario para comprender la naturaleza del medio que fluye. Esto con el conocimiento nos ayuda sin duda al desarrollo de nuevas disposiciones y procesos. Fíjate que como punto número 2 vamos a ver la clasificación de los fluidos. Vamos a tener
cuatro clasificaciones de los fluidos: fluidos reales, que son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o comprensibles. La posición de las moléculas pueden cambiar continuamente. O sea, los fluidos reales son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o compresibles, ¿no? Ojo, viscosos o compresibles. Dice, la posición de sus moléculas pueden cambiar continuamente, pueden cambiar. Están los fluidos newtonianos, son los que tienen viscosidad constante, sin variar según la fuerza que se les aplique. Las leyes mecánicas de Newton se aplican en el comportamiento de este tipo de fluidos. O sea que los fluidos newtonianos, pues le podemos aplicar incluso un diagrama de cuerpo libre e estudiarlos, ¿no? Como tal, porque tienen un comportamiento que admiten las leyes de Newton. Fluidos no newtonianos no poseen viscosidad única. Fíjate que a diferencia de los fluidos newtonianos, que tienen una viscosidad constante, los fluidos no newtonianos no poseen una viscosidad única, ya que, ya que dependen de la fuerza que se ejerza sobre ellos, así como también de los cambios de temperatura, por los que pueden ser un intermedio entre fluidos y sólidos, ¿no? Superfluidos se caracterizan por que pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción. Vamos a tener en este orden de ideas los que es, vamos a hablar, ya vimos la clasificación de los fluidos. Vamos a ver lo que es presión, un concepto que a veces el estudiante confunde lo que es presión con fuerza, ¿no? Y una conlleva a la otra, son conceptos diferentes que, si bien sabemos, pues tienen similitud, mas no son iguales. Vamos a leer el concepto de presión para entenderlo un poquito. Magnitud, que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. La derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza que se le aplica es normal y uniforme distribuida sobre una superficie. La magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Vamos a ver si aquí me sale un pizarroncito. Ya va, porque no me agarra aquí. Ya, está saliendo el lápiz. Ajá. Supongamos, vamos a ver si por aquí lo puedo dibujar, que yo tenga, bueno, ya, una placa rectangular. Vamos a hacerla de color, sí, de color negro. Una placa rectangular, vamos a seleccionarla aquí. Esta placa, ¿sí? Y sobre esta placa rectangular, yo le aplique una fuerza, que vamos a colocarla en verde, una fuerza F, que está perpendicular, es decir, forma 90 grados. Aquí, pero vamos a colocar esta en rojo aquí para que se vea. Una fuerza. Ah, pero no me salió en rojo porque. Ahora sí. Bueno, en amarillo. Estoy daltónico yo. No, ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí en rojo. Esta fuerza está perpendicular a esta placa, ¿sí? Fíjate que esta placa, pues tiene un área, que voy a sombrear aquí, tiene un área. Ah, caramba, pero ¿por qué no me agarran los colores? Allá, aquí está. Toda esta que estoy sombreando es el área de aplicación de la fuerza. Había dicho que esta, que está en verde, es la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule lo que es la presión, fíjate que el concepto dice que es la derivada de la fuerza con respecto al área. Entonces, cuando yo genere la fórmula, me va a quedar que va a ser fuerza entre el área donde se está aplicando esa fuerza. ¿El área qué? El área que es perpendicular a la aplicación de la fuerza. Claro, si yo me pongo a ver las unidades de esta, van a ser Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? O lo que son equivalentes, si yo la dejo en Newton sobre metro cuadrado, son kilopascales. Si yo la llevo a Newton sobre milímetros cuadrados, son megapascales. Generalmente se utiliza Newton
sobre milímetros cuadrados sobre mm al cuadrado, que son mega, mega ¿qué? Megapascales. ¿Qué son qué? Megapascales. Entonces, fíjate que aquí se puede observar que son conceptos completamente ¿qué? Diferentes. Son conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque la fuerza es la que está aplicada sobre esa área y la presión es la fuerza sobre el área. ¿Ok? Esa fuerza aplicada de manera perpendicular sobre esa área. Bueno, una vez visto este concepto y aclarado la duda, voy a avanzar, ¿no? Voy a borrar aquí, voy a avanzar un poquito con referente a lo que es ahora la densidad. La densidad es, en física y en química, la densidad en latín se denota con decitas o atix. Es una magnitud escalar eh, referida a la cantidad de la masa en determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra ρ, ¿sí? Del alfabeto. Básicamente, en la densidad que se denota con esta letra, con la letra que ρ, va a ser la masa sobre ¿quién? Sobre el volumen. La densidad va a ser la masa sobre ¿quién? Sobre el volumen. Se nota con esta ρ, letra ρ. Generalmente es en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, bueno, es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Ahora, fíjate que hay un concepto que es muy similar, que está relacionado a lo que es el peso específico. Dice, el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. Fíjate, repito, el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia dividido entre el volumen que ocupa. ¿Ok? Por eso es que las unidades son newton sobre metro, ¿qué? Cúbico. El el volumen específico, este, es la relación entre el volumen ocupado de la masa de un material. Por lo tanto, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen que ocupa la sustancia entre su masa. ¿Sí? Es volumen entre masa. Fíjate que es como lo contrario a la densidad, porque la densidad es masa, ¿sí? Que ya lo vimos. ¿Masa sobre qué? Es una masa sobre volumen. Y el volumen específico es lo contrario, es la relación que ocupa el volumen sobre la masa, vendría siendo metros cúbicos sobre kilogramos, mientras que la densidad es kilogramos sobre qué? Sobre metros cúbicos, ¿sí? Entonces esta es al contrario, metro cúbico sobre kilogramos. Dice, en general se denomina con la letra B minúscula como símbolo volumen específico. Las unidades del volumen específico en el sistema internacional SI son metros cúbicos partiendo de kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, el uso de los centímetros cúbicos partiendo de gramos sobre centímetros cúbicos también es muy habitual. Entonces, de pronto el volumen específico lo vamos a encontrar en lo que son estas dos unidades, y aquí está la fórmula, ¿no? Que es el volumen entre la masa. Entonces lo podemos encontrar en metros cúbicos sobre kilogramos, pero también lo podemos encontrar entre lo que es centímetro cúbico sobre gramo. Entonces, va a ser volumen sobre la masa. Vamos a tener otro concepto que vamos a trabajar y que es importante saberlo, que es la gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. ¿Sí? Normalmente para hacer el cálculo de la gravedad específica se escoge de referencia la densidad del agua a 4 grados y que su densidad sea de 1000 kilogramos sobre un metro cúbico. Dice la gravedad específica no tiene unidades, ¿sí? Ya que para obtener la gravedad específica de un material se divide en dos magnitudes con las mismas unidades.
como aparecen en la misma unidad, el numerador y el denominador de la fórmula se anulan entre sí, es decir, se cancelan, y pues por consecuencia la gravedad específica no tiene unidades o es adimensional. Dice por otra parte, la gravedad específica se define como la relación de la densidad de una determinada sustancia a la densidad del agua cuando ambas están en la misma temperatura, como copa de la gravedad como la copa de la gravedad específica permite una medida exacta del volumen del líquido, es necesario tener el peso exacto de la muestra. Bueno, entonces ya definimos también lo que es el concepto de gravedad específica. Vamos a definir o hablar de un concepto súper importante que se va a manejar en mecánica de los fluidos, como es la viscosidad, ¿no? La viscosidad, voy a leer el concepto y ahorita vamos a profundizar un poquito más. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al fluido y está relacionada con la fricción interna del líquido. El tipo más común de comportamiento del fluido es el cizallamiento, en el que las capas de líquido se mueven cada una relacionada con la otra, en respuesta a una fuerza de cizallamiento. Dice, las fuerzas externas adoptadas adoptan la forma de una tensión de cizallamiento, que se define como la fuerza que actúa sobre el área de una unidad de líquido y como resultado un gradiente de viscosidad en todo espesor de la muestra, denominado tasa de cizallamiento. Dice la viscosidad de cizallamiento o viscosidad dinámica relacionada con este proceso se obtiene de la relación entre la tensión de cizallamiento y la tasa de cizallamiento como se ilustra. No pasa que no traje el dibujito acá. Entonces la viscosidad está muy relacionada a cómo se pueden mover las capas eh, de ese fluido entre sí, si permiten o no ese tipo de sellamiento. Es decir, entre la sustancia sea más viscosa, significa que las capas entre los fluidos pues se deslizan y mientras sea menos viscosa, ese deslizamiento entre las capas pues va a tener mayor fricción, ¿no? Vamos a hablar también un concepto que está dentro de los tópicos que estamos tocando hoy en la clase, de lo que es la temperatura. La temperatura es una unidad de referencia, perdón, es una unidad de, la temperatura es una magnitud referida, perdón, a la noción de calor medible mediante un termómetro, ¿sí? Dice, en la física se obtiene como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de de la termodinámica. Fíjate que ese principio cero de la termodinámica define lo que es, o está relacionada a lo que es el principio de entropía o el estado de desorden de un sistema, ¿no? Porque se dice que a menor temperatura, pues el estado de desorden de un sistema es menos, y a mayor temperatura el estado de desorden de un sistema aumenta. Entonces, ahí es donde dice que está el principio cero de la termodinámica, porque y es el principio con que es medible la temperatura, ¿no? Porque si nosotros vemos, y el caso del agua, yo agarro el agua y la congelo, si el agua en estado líquido fluye, se puede mover con facilidad, cuando yo la congelo, quiere decir que el estado de desorden de las partículas es mediano, se puede mover. Pero si yo la congelo y formo un bloque de hielo, esta ya no se va a mover, sino se va a poner estática. Y digamos que ese estado de desorden disminuye, porque ya todas digamos, las moléculas internas del agua, su estructura atómica va a estar más, los intersticios, los espacios, no van a existir espacios intersticiales, sino que van a estar más con una figura más compacta. Ya el bloque de hielo como tal no va a tener un desorden, sino que van a estar más ordenadas su parte atómica, parte estructural. Pero caso contrario ocurre cuando yo agarro el agua, la caliento y la convierto en vapor, que el estado de, o la dispersión, el estado de entropía ya del agua en su estado de vapor
es muchísimo más alto que el del estado líquido y que el del estado sólido cuando se congela. Entonces ahí vemos un claro ejemplo que a medida que aumenta la temperatura, el estado de entropía también aumenta. Entonces, digamos que en base a eso y en base a ese principio termodinámico cero es que nosotros podemos medir la temperatura de un sistema. Es un estado de medida, no hay que confundirlo con lo que, con lo que es las unidades de calor, ¿no? Digamos, la temperatura es para medir precisamente el calor que tiene un cuerpo. Dice, en el caso de un sólido, el movimiento en cuestión resulta ser las vibraciones de las partículas en sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal, manoatómico, se trata de movimientos eh, traslacionales de una partícula. Para los gases multiatómicos de movimiento rotacional y vibraciones, deben tomarse en cuenta también el desarrollo de técnicas para la medición de temperatura. Ha pasado por lo largo de un proceso histórico, ya que es necesario dar un valor numérico a una idea intuitiva de lo frío o lo caliente. O sea que para obtener este, eh, lo que hoy conocemos como un termómetro, eso fue un proceso ¿verdad? Histórico, como lo dice aquí al final del escrito, porque antes, pues, que era más caliente que algo, que era más frío que algo, no se sabía. Entonces, bueno, ahora sabemos que cuando nos acercamos a cero, estamos en el punto de congelación, en el punto de congelación, o si nos vamos más a cero, pues ya estamos en otra etapa. Incluso se habla ahorita de lo que son estados de la materia, como son las mezclas autetoides, que son mezclas entre estados sólidos y gas, líquidos y gas, perdón. Entonces ya vemos como esto ha ido evolucionando, ¿no? Y a medida que el ser humano pues ha requerido, ha indagado, ha ido estudiando, ha ido profundizando, ¿no? Vamos a ver lo que es la conductividad térmica, ¿verdad? La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de la sustancia para transferir energía cinética de sus moléculas a otras subyacentes y a sustancias con las que estén en contacto. En los sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conducida por los electrones libres que se mueven a través de una red estructural del metal. ¿Sí? De pronto vamos a ver si por acá me sale el dibujito para explicarles una cosa, cómo es la conductividad térmica, por lo menos en un conductor, ¿no? Voy a suponer que ya, yo tengo por aquí un conductor y aquí tengo, en ese conductor yo voy a tener diferentes capas y aquí va a tener el núcleo, ¿sí? Entonces en el núcleo yo voy a tener protones. ¿Por qué no me raya? Ya va. Voy a tener lo que son protones con más protones y voy a tener electrones. Y aquí circulando, en esta órbita voy a tener electrones circulando, electrones. Y en la última capa de pronto tenga menos electrones. Sí, voy a colocarle dos electrones aquí, de pronto tres. Vamos a colocarle cuatro más, no se pichita. ¿Qué es lo que pasa? La conductividad térmica está relacionado a eso. Le voy a hablar un ejemplo. Si yo comparo la conductividad térmica
de un metal con un polímero, esta estructura atómica o este modelo de un átomo atómico donde tiene un núcleo, el núcleo y los electrones orbitando, que son las capas, en su última capa de esa estructura atómica es la que me va a permitir el paso de electrones. Es decir, si en su última capa ese material tiene o admite, no que admite, perdón, tiene menos electrones, entonces, ¿qué significa? Que él en su última capa me va a permitir que yo transporte o lleve electrones en esa última capa. Bueno, vamos a colocarlos en verde aquí para no confundirlos con los azules. Electrones que van a poder pasar por esa última capa. Si esa última capa está llena, entonces no me va a permitir el paso de electrones. Por lo menos si yo comparo esa estructura atómica con la estructura de un polímero, la última capa va a estar full. Entonces, por eso es que no me permite el paso eléctrico. Pero si yo lo comparo con el cobre o con el oro, que es excelente conductor eléctrico y térmico, entonces esta última capa de electrones este, me va a permitir el flujo. Entonces, si él me permite, por lo general cuando me permite el flujo eléctrico, también me permite el flujo térmico, ¿no? Entonces, aquí vemos, estábamos viendo un ejemplo de la conductividad térmica. Hice el ejemplo de la continuidad eléctrica porque está ligado, ¿no? Sin esa última capa, este, eh, hay suficiente paso eléctrico, pues también habrá paso térmico. Generalmente los metales son de por sí los mejores conductores térmicos, porque incluso si yo lo comparo con un polímero, pues tampoco se me funde. Bueno, aunque ahorita hay superpolímeros, ¿no? Hay polímetros termoestables, incluso habrán altísimas temperaturas, incluso estamos viendo los polímeros termoestables en lo que son las brequeras o cuchillas de seguridad, ya no vienen de cerámica, sino vienen de un un polímero termoestable, un plástico termoestable. Vamos a ver lo que es calor específico, que dice es la capacidad calorífica específica. Calor específico o capacidad térmica específica es una magnitud física que define, que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en en una unidad. Esta se mide en varias escalas. General, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Dice, de forma análoga se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad en Kelvin o grado. Dice, se la representa en la letra mayúscula y por lo tanto el calor específico es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa en la masa. Esto es donde la masa, este, donde es la masa de la sustancia, corrijo. Ahora vamos a hablar de otro concepto en lo que es la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumento de superficie, lo que en efecto permite a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. O sea, la tensión superficial es la energía con que eh, necesaria para aumentar la superficie por unidad del área. Todos los líquidos tienen tensión superficial. Por eso quise que a algunos insectos le permite tener incluso la capacidad de deslizarse por esa tensión superficial. Es como si hubiese una cobija, para decirlo así,
de plástico encima del agua y pues hay una ranita, no recuerdo ahorita el nombre, que no sé si es africana, que ella camina por, por el agua. ¿Por qué? Porque su peso, y en este caso no rompe o su, digamos, su biología en el contacto con sus extremidades, no rompe esa tensión superficial. Entonces, repito, esa ranita va a ver el agua como si yo tuviese una cobija de plástico extendida sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces eso se refiere a la tensión superficial, la fuerza que tiene de tensión en la superficie para generar como una especie de colchón. Vamos a hablar otro concepto de lo que es la presión de vapor. Dice, la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre otra fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Fíjate, la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, el vapor es independiente de la cantidad de líquido y el vapor presente, de la cantidad de líquido y el vapor el vapor presente mientras exista ambas, ¿no? Este fenómeno también lo presencian los líquidos, cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Fíjate que cuando un sólido pasa al estado gaseoso al estado líquido se le llama sublimación, este, llamado sublimación inversa o de posición, ¿no? Cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar al estado líquido. Ese ejemplo, claro, lo vemos en el hielo seco. El hielo seco, dicen los heladeros que venden helados de carritos F, que cuando ustedes tapan sale el vapor ese. El hielo seco es un cambio de estado de sublimación, donde el hielo que está en estado sólido pasa directamente a estado gaseoso. Por eso cuando le abre el carrito de los helados, que precisamente lo que hace es preservar lo que está adentro, entonces él mantiene frío, pero fíjate que él no está pasando ahí por fase líquida, sino de una vez a fase de vapor. Bueno, esta propiedad posee una relación directamente proporcional con las fuerzas moleculares, debido a que cuando mayor sea el módulo de la misma, mayor será eh, o mayor deberá ser la cantidad de energía entregada, ya sea de forma de calor u otra manifestación, ¿no? Dice, el equilibrio dinámico se alcanza más rápidamente cuando mayor sea la superficie en contacto entre un líquido y el vapor. Cuando he puesto, así se favorece la evaporación del líquido, del mismo modo que un charco de agua extenso, pero de poca profundidad, se seca más rápido que uno más pequeño, pero de mayor profundidad, que tenga igual cantidad de agua. Sin embargo, el equilibrio se alcanza en ambos casos para una igual presión. ¿Igual presión qué? Presión atmosférica. Pero entonces están diciendo que el charco que tiene de agua tiene poca profundidad, eh, cuando se alcanza este, el equilibrio entre las dos fases, pues se evapora más rápido. No quiere decir que el otro que tenga baja profundidad no se va a evaporar a esa misma presión, pero va a demorar más. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El aire al nivel del mar, saturado a 20 grados, tiene una presión parcial de 23 minibar, mbar de agua y alrededor de 780 bar de nitrógeno, 210 mbar y 9 mbar de argón. Esa, digamos, es el- la, los componentes
químicos que tiene el aire a ese nivel del mar, pero si de pronto y a esa temperatura, pero de pronto si se somete a otra, entonces estos niveles de presión pues van a variar. Vamos a ver qué es el régimen, vamos a hablar un poquito aquí de lo que es régimen en la mecánica de fluidos, regímenes en la mecánica de fluidos, ¿verdad? Dice, desde un punto de vista práctico de ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios. Todo el flujo de fluidos se clasifica en una de dos categorías o regímenes generales. Estos dos regímenes de fluidos son fluido monofásico, fluido multifásico, ¿sí? Entonces, o fluido de varias fases, o fluido bifásico. Esta es una clasificación básica. Si todas las ecuaciones de flujo de fluido, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, que la vamos a ver dentro de esta materia, que se utiliza para calcular o para hacer problemas donde eh, relacionen lo que es presiones y el caudal, bueno, esta la vamos a ver, la vamos a calcular y para calcular alturas, etcétera, dentro de sistemas que funcionen con fluidos, este, vemos que aparece la ecuación de Bernoulli. Dice, y las relaciones que se discutieron en esta sesión dinámica de fluidos se dieron para el flujo de una sola fase de fluido, ya sea líquido o vapor. La solución del fluido de flujo multifásico es muy compleja y difícil y por lo tanto generalmente se encuentran en cursos avanzados en dinámica de fluido. Fíjate, otra clasificación aparte de lo que es en régimen de mecánica de fluidos, que es fluido monofásico y multifásico, también van a aparecer las siguientes: fluido laminar y fluido turbulento. ¿Sí? El fluido laminar se caracteriza por caminos suaves o regulares de partículas de fluido, por lo tanto, el fluido laminar también se conoce como fluido aerodinámico o fluido viscoso. ¿Sí? A diferencia del fluido laminar, el fluido turbulento se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas. Dice el fluido turbulento no fluye en capas paralelas, la mezcla lateral es muy alta y hay interrupciones entre las capas. La mayoría de los fluidos industriales, específicamente en la ingeniería nuclear, son turbulentos. ¿Ok? Entonces, laminares no tiene turbulencia, como su nombre lo dice aquí, no tiene movimiento, dice el fluido turbulento se caracteriza por movimientos irregulares en las partículas, el turbulento, el laminar no. Y están otra subclasificación, ¿sí? En lo que son los regímenes en mecánica de fluidos, los regímenes en la mecánica de fluidos, que dice lo siguiente: el régimen de fluidos también se puede clasificar de acuerdo con la geometría de un conducto o área de flujo. Desde el punto de vista, distinguimos lo que es fluido interno y lo que es fluido ¿qué? Externo. El fluido interno es un fluido para el cual el fluido está confinado por una superficie. El conocimiento detallado del comportamiento de los regímenes de fluido interno es importante en la ingeniería, ya que las tuberías circulares pueden soportar altas presiones y por lo tanto se clasifican para transportar líquidos para otro lado. El fluido externo es un fluido en el que las capas límites se desarrollan libremente, sin restricciones impuestas por las superficies adyacentes. Bueno, vamos a ver también lo que que es un fluido ideal. Un fluido ideal es un fluido que es incompresible y sin resistencia interna al flujo. Viscosidad cero. Además, las partículas de fluido ideales no experimentan rotación alrededor del centro de masa o sea, son irrotacionales, ¿no? Fluido ideal puede fluir en un patrón circular, pero las partículas de fluido individuales son irrotacionales. Los fluidos reales exhiben todas estas propiedades hasta cierto punto, pero a menudo molecular. Los fluidos como ideales para aproximar el comportamiento de los fluidos reales. Cuando lo hacemos, uno debe ser extremadamente cauteloso al aplicar los resultados asociados a los fluidos ideales o fluidos no ideales. O sea, el fluido ideal, de manera resumida,
son fluidos que tienen comportamiento que, como su palabra lo dice, son incomprensibles y generalmente que se puedan manejar con las leyes de Newton. Generalmente en ingeniería uno estudia modelos ideales, pero cuando va a la realidad o cuando va a aplicarlo a la vida real, uno se debe acercar lo más posible al modelo ideal. Claro, en la vida real nunca se va a acercar al modelo ideal. Un ejemplo, en, en termodinámica 2 está el estudio de lo que son los motores de ciclo Otto y ciclo Dice, que uno los ve en un ciclo cerrado de manera ideal y esto pues no tiene pérdidas. Más sin embargo, por lo menos el ciclo Otto, que es el ciclo de combustión interna, vemos en la vida real que el 60% se pierde en calor. De manera ideal, pues estas pérdidas prácticamente no existen si lo estamos estudiando de manera cerrada. Entonces, claro, cuando usted está diseñando, digamos, eh, en ingeniería, pues usted trata de acercarse lo más al modelo ideal, al modelo que debería ser. Pero eh, estamos conscientes que no se logra la perfección absoluta. ¿Vio? Entonces, claro, los modelos ideales existen, entonces el ingeniero lo que hace es acercarse a ese modelo ideal y para ello, pues, utiliza su ingenio. Fluido comprensible. Dice, todos los fluidos son comprensibles, incluyendo los líquidos, cuando estos cambios de volúmenes son demasiado grandes. Se opta por considerar por el fluido como compresible. O sea, los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos, cuando estos cambios de volúmenes son demasiado grandes. Se optan por considerar el fluido como compresible, que muestra una variación significativa de la densidad como resultado de fluir. Estos sucede cuando la velocidad de flujo es cercana a la velocidad del sonido. Estos cambios suelen suceder principalmente en los gases, ya que para alcanzar esta velocidad de fluido en los líquidos se precisa de presión del orden de las 1000 atmósferas. ¿Ok? Entonces la compresibilidad de un fluido es básicamente una medida de cambio de densidad. Es decir, si el fluido me permite ser comprimido, también me permite modificar su densidad, porque recordemos que dentro de este mismo unidad que estamos viendo la introducción a lo que es mecánica de fluidos, vimos lo que es la densidad, que es la más nada y nada menos que es el cociente de la masa sobre el volumen. Entonces, si de alguna manera eh, yo hablo de que un fluido se deja comprimir, estoy modificando el volumen. Y si yo modifico el volumen, porque recordemos que densidad es masa sobre volumen, pues entonces estoy modificando su densidad. Es decir, si este volumen lo hago más pequeño, entonces la densidad de ese fluido aumentará. ¿Ok? Entonces, eso era un ejemplo allí que estoy colocando para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona lo que es el flujo compresible y cómo este afecta también lo que es la densidad, incluso afecta lo que es el volumen específico, porque el volumen específico es lo contrario a la densidad, es el volumen entre la masa, la densidad es masa entre volumen. Entonces es lo contrario. Fíjate que si yo hablando del fluido compresible, me vuelvo a este punto, fluido compresible, si yo tengo un fluido que lo puedo comprimir o permite comprimirse, la densidad en este caso aumentaría porque ese cociente el masa sobre volumen, el cociente disminuye, pero el volumen específico es lo contrario, que es volumen sobre masa. Entonces el volumen específico, la densidad aumenta, pero el volumen específico, que es lo contrario, que es volumen sobre masa, disminuye, porque son inversamente proporcionales. Mientras que uno aumenta, el otro disminuye, no son proporcionales, sino inversamente proporcionales. Entonces es bonito jugar con esto porque uno va, digamos, aprendiendo y relacionando los conceptos. Fíjense que están los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano, perdón, es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Fíjate que este, estos fluidos tienden a ser fluidos que
su viscosidad varía en función de la temperatura, ¿vio? Entonces, incluso nosotros pudiésemos ver un ejemplo en esto con los fluidos, los aceites que utilizan los motores, ¿no? Porque si yo me pongo a ver, es un fluido que a medida que va teniendo el desgaste con el motor, porque en el motor se dan altísimas temperaturas, entre lo que es la fricción de los anillos del pistón y las paredes del pistón, las paredes del cilindro, corrijo, el pistón y las paredes del cilindro, entonces ellos van perdiendo, ellos tienen cierta viscosidad, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, porque se van sometiendo a temperaturas, van perdiendo la viscosidad, o sea, también varían con la viscosidad, entonces se pudiese considerar un fluido no nutricional, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿ok? Bueno, muchachos, creo que hemos llegado al final del contenido de esta introducción. Repito, esta parte es muy teórica y son conceptos que vamos a manejar y que lo exige el programa. Llegamos hasta fluido newtoniano, que así lo exige el programa de la UDEFA con nuestro convenio IET. Entonces, ya hemos, creo que, tocado todos los puntos a manera de introducción. El examen, ¿de qué va a salir de esta guía? Van a salir preguntas también de verdadero o falso y algunas preguntas de análisis, ¿no? Por ejemplo, como el caso que les planteé, ¿qué pasa si yo varío con un fluido compresible? ¿Qué pasa si yo varío la presión? Si aumento la presión, si disminuye en un fluido laminar, en lo que hablamos de lo que es, será volumen igual a peso, a densidad o peso específico de los regímenes en mecánica de fluidos. Presión será igual que fuerza. Vamos a colocar unos ejercicios por ahí de cálculo de presión. No nos vamos a salir de lo que hemos dado en esta introducción. Todavía no vamos a entrar con la parte netamente así de los cálculos, porque eso van a estar asignados a lo que son la unidad 2 3 y 4. Y entonces, para que tengan claro de que estamos en esta primera unidad y que esta guía es la que va a estar relacionada con este material que ya está disponible dentro de la plataforma, es el que va a estar disponible para que ustedes puedan hacer su asignación, este, su evaluación. Ya está programado, más de decirle que ya está, esto lo encuentran en plataforma, está montado, tanto esta guía como el plan de evaluación, e incluso hay un material que, repito, si aquí se me escapó algo, pueden revisar también ese material, que es esta misma clase, pero si a mí se me escapó algo en esta clase, pues allá la pueden reforzar. Yo anoche lo pueden revisar. Igualmente, cualquier consulta me la pueden hacer vía plataforma y estamos dispuestos siempre a servirles. Bueno, mis estimados estudiantes, tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.